7:20, escuchamos a Fernando Ríos Rull hablando de este asunto. Yo ahora mismo no llevo, porque no soy secretario general, ese departamento, pero lo que sí sé es que hay un plan de inspección para ver si se están cumpliendo, y parece ser que el Parlamento ha decidido que se suspenda hasta que haya resoluciones judiciales. Pero en todo caso, ese plan de inspección precisamente tenía, primero, evitar que las que no tuviesen licencia emitiesen, y segundo, las que estaban emitiendo con licencia se adecuaran a lo que propusieron y no están cumpliendo, ¿no? Yo Señor Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado regional de esta formación, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué le parece lo que ha dicho y además arguía el señor Ríos Rull, que el Parlamento había adquirido el compromiso de no sancionar y de blindar y defender los derechos de estas radios a las que aludían nuestros comentaristas? Pues que miente, no es verdad lo que dice. Primero, él es el responsable de ser el secretario del tribunal que decide este tema, que creemos que se han hecho las cosas mal, no hemos estado en el detalle, pero las empresas que han participado saben de esto. Fue otro de los inspiradores del concurso de las TDT, que ha sido un fracaso absoluto, reiterado en los tribunales, y este va camino de ello. Y luego en el Parlamento lo que ocurrió es que Nueva Canarias hizo comparecer al gobierno para hablar de este tema, y no hubo ningún acuerdo. Nosotros criticamos que la apertura de expediente a gente que sigue emitiendo en frecuencias alegales que no estén ocupadas por sus titulares, y pedíamos que esto se parara hasta tanto aclararan ellos el lío que han creado. Y yo pregunté qué pasaba con los adjudicatarios que no habían hecho nada, y dijeron que a esto no se les inspeccionaba porque estaban pendientes de un informe del Ministerio de Industria. De manera que el señor Ríos Rull no dice la verdad cuando plantea que esto está parado, porque justamente el viceconsejero negó cualquier posibilidad de paralización de los expedientes abiertos y dijo que no había ningún expediente, ninguna inspección sobre los que ganaron el concurso, y sin embargo no han hecho nada en el tiempo transcurrido. Por lo tanto, lo que dice no es verdad, y hay que referirse a las actas de la comisión correspondiente en la que se produjo, digamos, este control político de la oposición, en este caso de Nueva Canarias, al gobierno de Canarias. Paco, Jorge. Sí, o sea, don Román, buenos días. Buenos días. O sea, que lo que, para entenderlo, ¿no? O sea, que en ningún caso se le pidió que paralizaran las inspecciones del cumplimiento del concurso. Lo que se le pidió es que pararan las inspecciones de las radios que estaban emitiendo de manera legal hasta tanto se arreglara el bochinche jurídico. Efectivamente. Y sobre lo segundo le preguntamos, que parecía poco razonable, que solo se inspeccionara a estos, a los que seguían emitiendo en frecuencias que no estaban ocupadas, y sin embargo no supiéramos nada sobre qué pasaba con los que ganaron y después de casi 2 años no han hecho nada. Y sobre esto segundo, el viceconsejero dijo que no tocaba inspeccionar porque estaban pendientes de una autorización del Ministerio. Y sobre lo primero dijo que continuarían porque ellos están para cumplir las leyes. Yo les recordé que si están interesados en cumplir leyes, tienen la ley de la dependencia, la ley de sanidad, la ley de educación, la ley de vivienda, para que las cumplan mientras tanto, ¿no? Por dejarlo claro, me gustaría fijar cómo ocurrió aquello. Yo creo recordar que ustedes presentaron una propuesta en el sentido de que se evitara multar a la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria, que me parece que es la que tenía pendiente una inspección, por seguir emitiendo después de que no se le concediera licencia. Y además la argumentación para que no se produzcan multas es que efectivamente no se ha producido todavía ni un pronunciamiento por parte de los tribunales, ni el Ministerio de Industria ha adjudicado aún las licencias, y por lo tanto pues no tiene ningún sentido considerar que una decisión administrativa que aún no se ha implementado del todo pueda castigar a quienes aún no han sido objeto de decisión por parte de los tribunales. Y eso es lo que acuerda el Parlamento. Lo que acuerda el Parlamento es no ocuparse de este asunto, pero en absoluto plantea que no se van a hacer inspecciones para el cumplimiento de los objetivos y de los compromisos que habían adquirido las emisoras que realmente resultaron adjudicatarias, que es lo que ha dicho el señor Ríos Rull. El señor Ríos Rull ha dicho que el Parlamento ha decidido no investigar a las adjudicatarias, cuando lo que ha decidido ha sido investigar a las que no fueran adjudicatarias. No, pero os digo más, no hay ningún acuerdo, porque tengan en cuenta que en las comparecencias
no se acuerda, se pide al gobierno que venga al Parlamento a explicar las cosas. Yo le pido en nombre de mi grupo explicaciones sobre los expedientes abiertos. Él los describe, por cierto, son 7 expedientes los que estaban abiertos, y el resto de los grupos sí es cierto que apoyan las tesis que defendemos desde Nueva Canarias, paralizar los expedientes hasta tanto se aclare este tema, pero el viceconsejero dice que no, que va a seguir adelante. Las comparecencias no se acuerdan, no se vota, sencillamente se hace comparecer, se le interroga, se le exige, pero al final él dijo que seguiría cumpliendo la ley y que sobre lo segundo no hay inspecciones ni la habrá mientras no estén los permisos, de manera que no hay ningún tipo de acuerdo, sencillamente una comparecencia de Nueva Canaria exigiendo explicaciones que las da como quiere él. Y sí es verdad que los portavoces del resto de los grupos, incluidos los que sustentan al gobierno, daban un poco la razón a Nueva Canaria en el sentido que parecía razonable parar los expedientes hasta tanto se aclare el lío jurídico que ellos mismos han creado, ¿no? De manera que no hay ningún acuerdo y lo que hay es un plan de inspecciones a la gente que sigue emitiendo en frecuencias libres, pero que no tienen la titularidad, no tienen el título administrativo para hacerlo, y dijo que seguía adelante porque ellos están para cumplir las leyes, aunque todos los grupos opinamos lo otro, de manera que no hay ningún acuerdo y ellos siguen, al menos fue lo que dijeron, con los expedientes abiertos, y por supuesto no están inspeccionando a los adjudicatarios del último concurso porque estaban pendientes de ese último informe del Ministerio de Industria. Esto fue lo que ocurrió, además está en las actas, esto no se puede discutir, no se puede manipular las cosas y decir lo que a uno le conviene, ¿no? O sea que la comisión que se iba a crear para investigar, o la comisión o el grupo de inspección que se iba a crear para investigar si los adjudicatarios estaban cumpliendo con las condiciones a las que se habían comprometido en el concurso, no es operativa, no se ha hecho nada, no hay ninguna inspección realizada contra el 80% de emisoras adjudicadas que no están emitiendo, que no están cumpliendo ninguno de los compromisos adquiridos. En eso no hay ningún tipo de inspección. No hay ningún tipo de inspección y además defendió pero fuerte que cara. No, pero además defendió que no había ningún tipo de inspección. Están las actas, yo se las consigo y se las remitiré. Bueno, si están transcritas, que creo que sí, si no, de la cinta grabada está. Bien, señor Román Rodríguez, un tema de actualidad que marcará la pauta informativa en el día de hoy, el encuentro entre José Manuel Soria y Paulino Rivero. ¿Qué le parece? Bueno, primero que estos dos son los culpables de una parte importante de lo que nos pasa, ¿no? Cierto es que tienen una legitimidad muy importante y es que ambos representan las dos primeras fuerzas políticas de Canarias, pero llevamos toda la legislatura con una bronca interminable entre ambos a costa de los problemas de Canarias, a costa del sufrimiento de la gente, a costa de la paralización de proyectos y necesidades básicas. Concretamente en el tema turístico se veía venir esta ley, algunos lo hemos dicho desde el primer segundo y además en sede parlamentaria, que esta ley era muy mala, es una ley hecha en despacho, hecha por burócratas, alejada de la realidad, que no reconoce la diversidad del sistema turístico y que en ocasiones da la sensación de que no saben en el país en el que viven. De manera que aquí hay un conflicto de legalidad que plantea el Gobierno de España. Nosotros no estamos de acuerdo con el señor Soria con esta iniciativa porque creemos que está impregnada de un intento de hacer oposición al Gobierno de Canarias a través de un instrumento que nos parece que debe ser excepcional, que es el de la inconstitucionalidad, y por lo tanto ahí hay pues algún riesgo. Ya lo advertí en nombre de mi grupo en varias ocasiones que esta ley no podía poner límites por razones económicas, que las limitaciones tienen que ser por razones medioambientales, por razones de sostenibilidad, y además tienen que ser temporales. De manera que, aun reconociendo que puede haber riesgos de legalidad, nos parece que lo que Soria hace es utilizar su posición en el Gobierno de España para oponerse al Gobierno de Canarias. Sin embargo, hay otro conflicto de contenidos, que es el que plantea el Cabildo de Gran Canaria, y es cambiar esta ley para recuperar las competencias de los cabildos insulares, para que respete los planes insulares aprobados y para que los ritmos de crecimiento que se produzcan sean con límites temporales, cuantitativos y cualitativos, por razones de sostenibilidad, y por eso nosotros planteamos un porcentaje de crecimiento mínimo 4 estrellas durante 3 años, porque no se puede crecer a cualquier ritmo. Y hay dos conflictos, por lo tanto. Este, que es el único que le inquieta a Rivero porque le puede paralizar la ley, y el propuesto por el Cabildo de Gran Canaria, que intenta adecuar la ley a la diversidad, a los antecedentes legales, y por lo tanto han armado un lío monumental. Por cierto, al presidente le pregunté
hace unos cuantos meses que qué pasaba si se concretaba eso, y poco menos descartó cualquier posibilidad de recurso, y ahora pues in extremis pues están tratando de arreglar lo que ellos mismos han creado, es decir, un lío más a costa de Canarias y de sus intereses, ¿no? El propio presidente del Gobierno se había comprometido en unas declaraciones públicas a revisar la ley y ver las posibilidades de adaptarla a la solicitud realizada por el Cabildo de Gran Canaria a partir del año de vigencia de la ley, que vence en el mes de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ayer, preguntando al señor Ríos Rull sobre este asunto, sobre la posibilidad de que el Gobierno realmente se decidiera a acometer una reforma que adaptara la ley a las exigencias del Cabildo y del empresariado de Gran Canaria, lo negó categóricamente. Dijo que la ley estaba funcionando extraordinariamente bien y que además estaba permitiendo la creación de, me parece que fue textual, miles de camas turísticas en Gran Canaria. Yo no sé exactamente dónde se sacó el dato, pero coincide con lo suyo. ¿Se están creando miles de camas turísticas en Gran Canaria en estos momentos? Mire, primero, la evaluación al año es una PNL, no una ley. Digamos, fue después del lío, después de la discusión, donde para paliar un poco y para dar la sensación de que no se están quietos, han propuesto la evaluación. Lo que dice la ley es a los 3 años. Ellos, en una PNL que nada tiene que ver con lo que dice la ley, al año. Pero yo digo una cosa que creo que es bastante incontestable. Desde el año 2003 existen leyes que regulan el crecimiento y ponen como primer objetivo la rehabilitación. El señor Rivero lleva 7 años de presidente del gobierno, no 7 meses, 7 años, que nos diga cuál es el balance de la rehabilitación en estos 7 años. Algunos de ellos, por cierto, años de bonanza económica. Lo que no puede, señor Rivero, después de 7 años, sin hacer nada eficaz en relación a la rehabilitación, decirnos a los canarios que todo lo que no ha hecho en 7 años lo va a hacer el último año, sacando cifras de la manga, algunas reales porque forman parte de la dinámica del sector turístico. Las grandes cadenas hoteleras tienen en sus planes estratégicos la rehabilitación de sus instalaciones periódicamente, sumando peras con manzanas, tratando de justificar lo injustificable. Nosotros no nos creemos nada de este presidente en relación a este asunto. No nos creemos nada porque en 7 años no ha presentado ni un papel, ni un solo dato, ni una sola transformación sobre el sistema turístico donde él ha sido el jefe total. De manera que lo que no ha hecho en 7 años resulta que lo va a hacer en el último año. Desde luego, Nueva Canaria no se cree nada. Y esperemos que nos permitan discutir la ley de Gran Canaria, porque han impedido que se debata en el Parlamento porque no les conviene. Por ahora parece ser que van a permitir este debate a partir del mes de marzo, y ahí discutiremos lo que entendemos deben ser modificaciones inaplazables, de justicia, que no perjudican a nadie, que creemos que adecúan la ley más a la legalidad. Le hemos dicho que el problema que se puede generar se puede resolver a través de la proposición de ley del Cabildo de Gran Canaria. Engancharse a esa proposición de ley puede hacer que se eliminen los riesgos jurídicos de ese recurso de inconstitucionalidad. Pero este presidente está subido a la parra, subido al altar, se cree con la verdad absoluta y por lo tanto no escucha a nadie. Y este es un ejemplo Jorge, más. Don Román, vamos a ver, aquí hay 2 asuntos, ¿no? El primero es la determinación del crecimiento turístico por métodos científicos, ¿no? El sector turístico había crecido pues, al BUR, bajo la base de que había un suelo protegido y un suelo calificado para el turismo, donde los empresarios hacían los proyectos que querían. En un momento determinado, el gobierno de Canarias planteó una intervención en el sector que ha llegado el año pasado a determinar no solo ya qué suelo está calificado y cuál no, sino qué tipo de hoteles hay que construir, ¿no? Que es la base de uno de los argumentos que escribe el señor Soria, de que es una intervención intolerable en el mundo de la libertad empresarial. Y en segundo lugar, hay un conflicto entre planificación central en Canarias o planificación insular. La pregunta es, ¿con lo primero está usted de acuerdo? Y con lo segundo, ¿está usted en desacuerdo? Vamos a ver, lo primero, las leyes que ordenan la planificación del suelo del territorio son de Canarias, del Parlamento, y nosotros creemos que esto es bueno, tener un proceso de unidad en cuanto a la filosofía que inspire el modelo de desarrollo. Por cierto, las leyes que inspiran esto, que se hicieron en el 2003, se hicieron por consenso absoluto,
con todas las fuerzas políticas, con los cabildos, con los ayuntamientos, con los colegios profesionales. Es decir, todo el mundo estuvo de acuerdo. Tardamos 3 años hasta cerrar el acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que asuntos tan delicados como este se tienen que hacer por consenso. El consenso se rompe en el 2009 con la ley de medidas urgentes del señor Rivera. Se rompe en el 2009, los socialistas no apoyan, por cierto, y ahora aplauden una ley peor que la del 2009, pero rompen el consenso. Y en el 2013 vuelven a romper el consenso e imponen una ley, esta vez con los socialistas de muletilla de sus decisiones. Por lo tanto, sí a la planificación global, a la legislación común, a la lógica, pero luego ya estas mismas leyes han dicho dónde se sitúan las responsabilidades. Los planes insulares de ordenación turística que se adecúen a las directrices son los modelos turísticos insulares. Y, por ejemplo, Gran Canaria lo tiene. Después de 7 años, aplicando las leyes canarias, con un proceso de control y participación exhaustivo, pero estricto, aprobado por unanimidad en el Cabildo y en la Conmar. Ese plan, ahora la ley de renovación y modernización lo deja en papel mojado, es decir, reinterpretan las cosas y le quitan competencia a los cabildos, reinterpretan las cosas e invalidan la planificación que se ha hecho. Y sobre estas dos cuestiones donde nosotros hemos presentado una propuesta de ley distinta, alternativa, pensando en lo que nos pasa en esta isla. Creemos que la pérdida de competencia en los cabildos en todas y debiera recuperarse para todas, pero en relación al plan insular estamos defendiendo lo hemos hecho en base a las leyes canarias durante 7 años. Y una vez aprobado, vienen los señores del gobierno, hacen una ley en un despacho y dicen, bueno, esto no vale y se hace lo que yo digo. Oiga, ¿pero esto qué es? O sea, que los primeros que han transgredido las normas establecidas y que hemos seguido a la rajatabla, como no puede ser de otra manera, es este gobierno. Y ahora tiene un lío con el gobierno español que nosotros no compartimos, y tiene un lío con el Cabildo de Gran Canaria que tratan de manipular, de maquillar. Primero dijeron que habían 15.000 camas durmientes. ¿Se acuerda de eso? 15.000 camas durmientes en Gran Canaria. Al final, falso. Le di la información por escrito y en toda Canarias pendiente de ejecución, en perfecta legalidad, hay 2.000 camas en las 4 islas turísticas. De manera que mienten, manipulan, hacen malas leyes y tratan de imponer los criterios de unos pocos a la mayoría y la lían en un sector donde las cosas estaban encausadas. Señor Román Rodríguez, gracias por estar en la SER. Muy buenos días. Un placer, buen día.